la grip? Mira, la gripe es una infección vírica provocada por un virus que tiene la característica de tener una importante capacidad de mutación, con lo cual cada año nos encontramos con un virus, que es el virus de la influenza, pero con capacidades diferentes de infectar. De ahí la importancia de ir haciendo vacunaciones periódicas anuales. El virus aparece en temporadas de invierno, noviembre, diciembre, empieza a infectar y puede avanzar casi hasta mayo su periodo de infección. Los síntomas principales son aparición de fiebre en picos muy altos, con sensación de dolor muscular, cefaleas, tos, mucosidad. La fiebre y la sensación de dolor muscular pueden durar 3-4 días, que es el periodo de máximo contagio, y después van desapareciendo los síntomas, manteniéndose la tos durante mucho más tiempo. El contagio se produce a través de las pequeñas gotitas de saliva que se producen al hablar o al toser. Por eso es muy importante, cuando empieza la campaña de vacunación de la gripe y sabemos que el virus avanza como si fuera una pandemia, vamos viendo como si fuera una epidemia, cuando es pandemia es que en muchos casos como si fuera una epidemia, vemos que va avanzando, entonces empiezan las medidas de contención. Sobre todo cuando tosemos, taparnos la boca con el antebrazo, no con las manos porque la posibilidad de contagio es mucho más alta, lavarnos muy a menudo las manos y utilizar pañuelos desechables. Las complicaciones principales de la gripe son la neumonía, la bronquitis y sobre todo las descompensaciones que se producen en pacientes que tienen de base una enfermedad crónica bronquial, como puede ser una EPOC. En pacientes fumadores o no fumadores no se ha visto una diferencia importante en cuanto a la adquisición de la gripe. Lo único que se le complica a los pacientes fumadores es que alargan mucho más tiempo el periodo de tos y expectoración, pero tienen las mismas posibilidades de contagiarse de la gripe tanto un fumador como un no fumador. El tratamiento recomendado es vacunarse, porque no hay ninguna manera de evitar la gripe. Y los tratamientos que damos serían tratamientos antitérmicos para los primeros días de fiebre y tratamientos antitusivos para evitar la molestia de la tos. Ninguno más.